Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a leer en Nehemías capítulo 3 en el versículo 3. Vimos en la vez anterior la puerta de las ovejas que fue restaurada. ¿Se acuerda que habíamos hablado que esa puerta no tenía picaporte o cerradura porque sigue estando abierta para todo aquel que quiera ser salvo y recibir la vida eterna que solamente está en Cristo Jesús? Y esta mañana vamos a ver la puerta del pescado. Y acá nos dice la Biblia, la palabra de Dios, la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Hasta aquí la palabra de Dios. Vemos acá a Cenaz. ¿Usted lo conoce a Cenaz? ¿Ha oído hablar de Cenaz? Yo no lo conozco, usted no lo conoce, nadie leyó un libro de Cenaz, pero quiero decirle que todo lo que usted hace, Dios lleva registrado en el libro de él. Y ha dejado acá a este hombre Cenaz como un ejemplo para nosotros de que él toma cuenta de lo que hacemos tú y yo para la gloria de Jesucristo. Cuando compartimos la palabra, cuando compartimos el testimonio, cuando hablamos la palabra de Dios, Dios toma cuenta. Los hermanos pueden no tomarte en cuenta, la gente puede no tomarte en cuenta, pero a mí me gusta porque él lleva un libro de registros. Y cuando lleguemos allá, la cosa será muy diferente. Acuérdese de Cenaz. ¿Lo conoce usted? No. Pero Dios sí lo conoce. Y lo dejó acá con el nombre. Porque hubiese podido decir la Biblia, la puerta del pescado la edificaron los hijos de los hebreos, colocaron sus vigas, sentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Pero está hablando de algo personal. Cada uno trabajó en esa restauración de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y esta segunda etapa, la puerta del pescado, tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, tiene que ver con el crecimiento del evangelismo. Esta puerta debemos mirarla y recordar lo que el Señor Jesucristo, antes de irse, dio instrucciones por el poder del Espíritu Santo, y eso lo vemos en Mateo 28, 19 y 20, y dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta cuando vas en la luz acaba. Amén. Vemos acá que el Evangelio tiene sus ordenanzas. Jesús dijo: enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Y no es solo ir a predicar al tren o predicar en la calle, debemos enseñar la palabra de Dios. Y lo que nosotros debemos entender, ¿qué es el Evangelio? Y para ver esto, vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 5, 30 al 36. Y debemos tener este entendimiento y esta claridad de lo que es el Evangelio, porque la palabra Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias para los pecadores. La buena noticia para aquellos que estábamos perdidos. Y dice así la palabra de Dios: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y escúchenme lo que dice el Señor Jesús: no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Hasta aquí la santa palabra de Dios. Vemos acá y debemos entender nosotros, por la gracia del Espíritu de Dios, que el vestido viejo representa la religión judía, corrupta, hipócrita, envejecida, sepultada por los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Eso es el vestido viejo. El vestido nuevo representa el nuevo pacto creado según la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y en aquel pacto hecho por Dios y sellado por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, ese Cordero que vio Juan cuando Jesús vino para ser bautizado ahí en los lagos de Betabara, ahí a la costa. Y dice que él vio al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y vemos que la enseñanza acá es muy clara. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿O usted lo haría? El Evangelio, hermano y amigo, para que usted lo entienda esta mañana, no es un remiendo del judaísmo, aunque muchos están intentándolo hacer, o de cualquier otro sistema religioso. El Evangelio no es un remiendo del judaísmo o de cualquier otro sistema, llámese la religión que sea. El Evangelio no es una reforma religiosa, que a veces pensamos que es una reforma religiosa. La vieja institución no es una versión mejorada de las prácticas judaicas, ni siquiera el ayuno, porque estamos leyendo acá que ellos ayunaban. El Evangelio es totalmente nuevo, es único y a la vez es particular. No fue hecho para hacer un remiendo de un trapo viejo, no. Si bien el Evangelio ya se encontraba anunciado a través de los profetas, es totalmente nuevo, sin precedente en la historia. Porque el Evangelio se vuelve tan necesario hoy en día por el tiempo en el cual nosotros hoy estamos viviendo, donde hay tantas religiones, donde todos los caminos te dicen que conducen a Roma. Pero hermano, hay un solo camino. El hombre hoy, moderno, ha escogido el camino de la relatividad. Es todo relativo. No es relativo. ¿Por qué? Porque es donde nosotros debemos hacer sonar hoy la trompeta de hacer oír la voz del Señor a las personas. Y aún mucho tenemos que escucharla también nosotros. La voz del Señor que tiene una sola voz de mensaje. Un solo mensaje. La voz del Señor que nos muestra que hay un solo camino. Y la voz del Señor que nos dice que solamente hay una verdad. Una sola verdad. Porque Jesús dijo: yo soy la verdad. Cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos el camino al Padre. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Dice: si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Y dice: yo soy el camino,
Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Saben? El Evangelio no tiene ningún paralelo. El Evangelio es totalmente incompatible con las demás religiones. El Evangelio no tiene nada que ver con filosofías humanas. Nada que ver. El Evangelio no tiene ninguna mezcla. Nada. Porque el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 7:14, y usted va a ver la gran diferencia con las religiones, con las filosofías. En Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y miren lo que dice, y pocos son los que la hallan. No está hablando de multitudes, porque multitudes seguían a Cristo por un tiempo, por el pan y por los peces. Pero dice, son pocos los que la hallan. Y la pregunta, ¿usted ha encontrado esta puerta? ¿Ha encontrado usted este camino? ¿Ha encontrado usted esta vida? Es una buena pregunta para usted y para mí. Yo he encontrado un camino. Yo he encontrado una puerta. Yo he encontrado a un cordero que pagó el precio derramando su sangre en la cruz para limpiar a este vil pecador. La pregunta es si usted lo encontró. O usted cambió de una religión a otra religión. Porque el Evangelio no tiene nada que ver con religión. Porque la palabra religión significa estar religado. Y usted puede salir de una religión e ir a otra religión. Pero igual se va al infierno. Igual está perdido. ¿Por qué? Porque no está en el camino. ¿Saben? Esto nos muestra que el camino es restringido. El camino es angosto. El camino a la vida es angosto. Nos muestra lo engañoso del otro camino. El camino ancho. El camino que hoy en día está tan en boga, el camino de la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes, si no nos vamos a quedar sin gente. Pero ¿por qué no le decimos al Señor, cuando Él comenzó, y le hubiésemos dicho, Señor, mire, nadie te va a seguir? Porque Él denunció el pecado, Él declaró el pecado, Él denunció a los religiosos. Él les dijo la verdad. Y yo siempre digo que la verdad se dice una sola vez y se defiende sola. Y usted podrá decir que es mentira, es problema suyo. No es mi problema. Porque cuando uno conoce la verdad, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Amén. Y mientras usted esté viviendo en el engaño y no conozca la verdad, usted puede andar en los tumbos para todos lados. Y llama verdad a una mentira. Porque es el especialismo del diablo. Hacerle creer a la gente una mentira por una verdad. Y hoy, mire, todos mienten. Todos mienten. Si queremos alcanzar algo, tenemos que mentir. Pero la mentira no es de Dios. Amén. Jesús dijo que a él lo perseguían porque le decía la verdad. Él no vino a reformar un sistema religioso. Porque el sistema religioso estaba corrupto. Estaba viciado, como está hoy el sistema religioso, corrupto, viciado, por intereses personales. ¿Se acuerda cuando dijeron en el Sanedrín, matémosle? ¿Para qué? Para que no nos arruine la fiesta. Y lo condenaron a la muerte a Cristo. ¿Se acuerda esa escritura? Ahí en el Sanedrín. Dice, mejor que muera uno por nosotros y no que todos muramos. Porque cuando usted conoce a Cristo se muere la religión. Se muere la religión. Deja de ser religioso. Ya no tiene problema de qué religión. Yo soy cristiano. Soy de Cristo. Pertenezco a Él. Y Jorge, ¿por qué pertenece? Porque he sido comprado con precio.
¿Y qué precio se pagó por ti? El precio de la sangre del justo Jesús. Y ya no pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Y si yo le pertenezco a Él, tengo que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo la verdad. Y si yo vengo acá y le engaño a usted, yo estoy yendo en contra de Jesús. Vengo a ser un anticristo. Hoy que está en boga, a ver dónde encontramos al anticristo. Ya había muchos anticristos, Jesús lo dijo. Que vendrán en mi nombre. Pero no, Él no lo envió. Porque Cristo vino y volverá a venir. Como Él lo dijo. Todo se ha cumplido como lo ha dicho. Y saben, esto nos muestra, y Pedro, tenemos el ejemplo ahí en Hechos 4, 10 al 12, porque esto es lo que afirmó Pedro ahí delante del concilio de Jerusalén, cuando los llamaron a ellos, a Juan y a Pedro, porque ellos habían sanado a ese hombre que estaba a la puerta de la Hermosa, pidiendo limosna, y cuando ellos venían, Pedro y Juan, o Juan y Pedro le dijeron, míranos. Y Pedro le dijo, no tengo dinero ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que eso se levantó el paralítico y entró saltando y alabando a Dios. Y por eso ellos fueron denunciados. Y fueron llevados delante de la autoridad religiosa, el Sanedrín. Y miren lo que le dice Pedro. Hechos 4, 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros, porque el Evangelio no tiene oscuridad. El Evangelio es luz. El Evangelio no tiene ambigüedades. El Evangelio va directo. No se acomoda el Evangelio para que a ver si usted lo cree y puede seguir pecando y haciendo sus cosas. No, o se conforma usted o no hay nada. El que tiene que cambiar es usted. No puede cambiar el Evangelio, porque el Evangelio está hablando de una persona y está hablando de la persona de Jesucristo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, a todos, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y miren lo que dice Pedro, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, porque acá está el Evangelio. Cristo murió por nosotros, pero Dios el Padre lo resucitó. Y usted puede creer que Cristo Jesús murió, pero si no cree que Cristo resucitó, el Evangelio no tiene sentido. ¿Me entienden? Porque Pablo dijo, si Cristo nos resucitó, entonces aceptamos nuestros pecados. Pero la evidencia del perdón de nuestros pecados es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que el Padre lo levantó al tercer día, para justicia nuestra, para ser declarados justos todos aquellos hombres y mujeres en todas las edades, ser declarados justos delante de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Como dice Pablo ahí a los Corintios, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Les claro a usted esto? Bueno, si no les claro, yo espero que les sea claro esta mañana. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está hablando de Jesús. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Usted, acá tengo varios constructores. ¿Qué es la cabeza del ángulo? La cabeza del ángulo es donde se afirma el edificio. ¿Es así o no? Hay una espada, ¿no? Una piedra angular llamada, ¿no? Si usted no comienza con esa piedra, todo el edificio se cae. Entonces dice acá, la piedra reprobada ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser la cabeza más importante de ese edificio. Y escúchenme, si usted tiene duda, ¿qué dice versículo 12? Y en ningún otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Dónde estamos nosotros acá? Bueno, usted puede andar por arriba, no pasa nada. Pero hay 3 niveles de cielo. Bajo el cielo, ¿a quién? A ver, díganos. Dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Quiere decir que no hay religión. Que usted puede decir, bueno, yo soy religioso, usted sea lo que quiera. Usted lea lo que quiera, usted haga todo lo que quiera. Pero yo quiero que escuche esta mañana que no hay otro nombre. Y cuando hablamos de nombre, hablamos de personas. Yo me llamo Jorge. ¿Dónde? Hay muchos Jorges, pero yo soy Jorge. Y cuando usted le dice Jorge, sí, y usted me identifica. Y la Biblia es clara, no hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Los judíos lo despreciaron. Y Pedro le dijo, vosotros lo crucificaste, ¿por qué? Después Pedro dice, por el consentimiento del Padre. Pero ellos pidieron a Barrabás, pidieron un ladrón. ¿Y usted sabe quién era el ladrón? ¿Quién era el ladrón? No, yo se lo voy a decir quién era el ladrón. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Pero el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Ahí lo tiene el ladrón. ¿Quién era el ladrón? Ya sabe usted. Llámelo por nombre, el mismo diablo. Especialista en mentiras. No hay otro nombre. Sea de la religión que usted sea. Y aún usted puede decir, yo soy, cuando dice soy cristiano evangélico. ¿Pero usted cree en el evangelio? ¿O cambió de la religión católica a la religión evangélica? Porque hay muchos cristianos evangélicos que no conocen lo que es el evangelio. ¿Sabía usted? Muchos, mucho más de lo que usted piensa. Porque aún viendo como a las personas, cómo hacen, cómo actúan, usted se puede dar cuenta de si son cristianos o no. Porque Jesús dijo algo claro, por los frutos lo va a conocer. Porque podemos venir todo de traje, pero el traje, ¿queda claro o no queda claro? ¿Sabe? La frase en ningún otro hay salvación nos muestra la exclusividad del Evangelio. La exclusividad de la obra de Jesucristo y la exclusividad del nuevo vestido. Nuevo vestido. Este era el mensaje que proclamaron los apóstoles y este es el mensaje que proclamó el Señor Jesús. Él no le dijo cuando estaba ahí a la orilla del mar de Galilea, mire, vengo a traer una reforma religiosa a la religión de nuestros antepasados. No dijo eso. Vengo a traer un cambio, vamos a hacer algunos retoques, vamos a arreglar algunas cosas. Él no dijo eso. ¿Sabe qué triste es hoy? Es triste ver a muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Que se olvidan de las verdades que son fundamentales y no hemos vuelto muchos tolerantes y no hemos visto y otros han pegado la vuelta, se han apostatado de su fe. Hoy tenemos muchas clases de iglesia. Pero pregunto, ¿es la iglesia de Cristo? ¿Es la iglesia que Él compró por su sangre? Porque mire, estos días me hizo ver Brenda, la iglesia bar. La iglesia bar. Después tenemos la iglesia discoteca, tiene que estar todo oscuro. Después tenemos la iglesia psicodélica. Porque tenemos que venir a la iglesia a divertirnos. Y bueno, muchos antes íbamos al baile, antes íbamos a la discoteca a divertirnos. Y bueno, ahora para que tú puedas venir, conformemos la iglesia para que tú vengas y te tienes que divertir. Porque el único día que tienes de descanso es el día domingo y resulta que te vienes y escuchas al pastor que te habla del pecado. Escuchas al pastor que te dice que no hay otro camino.
Y te confronta. Y si te confronta, no te gusta. Y sabe, hermano, tenemos el club de amigos, la iglesia amiga. La iglesia amiga que somos tolerantes, te podemos recibir de cualquier manera. No hay problema. Puedes seguir haciendo lo que tú quieras, basta que vengas. Después está la iglesia social. Y yo le pregunto, ¿eso es el evangelio? A ver, dígamelo. ¿Eso es el evangelio? ¿Usted está de acuerdo con esto? No. ¿Sabe por qué no estoy de acuerdo? Porque Jesús lo dijo. Hoy si uno mira por la cantidad de gente en la iglesia, hay un montón de gente salva. Pero hermano, están siendo engañados. Dentro de las mismas iglesias, por los mismos pastores, no puestos por Dios, porque Pablo le dijo que son mensajeros de Satanás. Es fuerte, ¿no? Dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Pero usted se ha puesto a pensar esta cosa. O usted dice, yo voy a tal lado. Yo le pregunto, ¿por qué viene acá usted? ¿Por qué no va mejor al otro lado? ¿Por qué no va mejor allá? Porque hoy encuentra en muchos sitios la iglesia que se amolda a usted. Mire, si quiere una iglesia divertida, yo le digo, esta no es la mejor. Si usted quiere una iglesia que estemos todo el día de risa, yo le digo, mire, piénseselo bien. Pero yo creo que usted está acá porque predicamos la verdad. Seguro que muchas veces lo atraviesa usted, pero para eso vino la palabra de Dios. Para eso la palabra de Dios. Y más en este último tiempo. Porque Pablo dijo, en el último tiempo habrá muchos que van a apostatar de su fe. Que se van a volver atrás. Pablo le tuvo que decir a la iglesia de Galacia, de los Gálatas, mire qué palabra le tuvo que decir Pablo. Dice, yo los engendré en Cristo. Pero vinieron los judaizantes y le hablaron otro evangelio. Y Pablo dijo dice que hay un solo evangelio. Y el otro evangelio es una maldición, sea anatema, dice. Y le tuvo que decir a la iglesia de Galacia, dice, ustedes se han vuelto enemigos míos por decirle la verdad. Eso está en la Biblia. Pablo pasó a ser del hombre que los engendró en Cristo, que los llevó a Cristo, y pasó a ser el hombre, el enemigo de la iglesia porque decía la verdad. Y yo le voy a decir algo. Mientras usted predique la verdad, va a tener muchos enemigos. Los va a tener. Tendría que leer más la Biblia, más los evangelios, más todo el libro, para encontrar que siempre hubo oposición. Y más cuando usted predica la verdad. Y le digo, puede llegar a quedarse solo. Porque la mayoría de los hombres de Dios, cuando usted lee la Biblia, estaban solos. Y cuando Pablo habla de que muchos, dice, no eran dignos de este mundo, vivían en las cavernas. ¿Por qué iban a las cavernas? Para hacer retiro espiritual, no porque los perseguían para matarlo. ¿Sabía usted? Y Pablo dijo que no eran dignos de vivir acá. Hermano, si usted vive en la verdad, va a ser perseguido. Su misma familia le va a decir que usted es un religioso. Yo sé por qué le digo, porque a mí me lo han dicho. Por predicar la verdad. Pero mientras yo conozca la verdad y viva la verdad, no tengo problema en lo que usted puede decir. Porque si usted habla de tal cosa, usted es religioso. Ah, pero si usted vive de cualquier manera, porque Pablo dijo que no debemos andar desordenados, como muchos tienen por costumbre, dijo Pablo. Porque ¿qué evangelio predicamos? El evangelio de Cristo, el evangelio de los apóstoles. ¿Y qué era Pablo? Apóstol. Él dijo, yo, dice,
he puesto el fundamento. El fundamento es Cristo. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios da crecimiento. Hermano, somos llamados a predicar a Jesucristo y a predicar a Cristo crucificado. Le digo algo. Ahí en el libro de Corintios dice que para el mundo esto es una locura. ¿Cómo vamos a poder hablar de la cruz un medio de maldición? Pero sabe, hermano, nuestros pecados cargaron sobre Cristo. Y dice la Biblia, maldito aquel que muere en un madero. ¿Pero por qué murió Cristo? Murió por las maldiciones nuestras, por los pecados nuestros. Por eso fue la cruz él. Porque ya estaba escrito en la Biblia, maldito aquel que muere en un madero. El madero fue una invención de los romanos, pero con el consentimiento de Dios, porque Dios ya había profetizado cómo moriría Jesús. Isaías 53. ¿Sabe? Debemos predicar a Cristo como el único medio de salvación. Debemos predicar a Cristo como la única ofrenda por el pecado. Debemos predicar el Evangelio como la única verdad, afirmado por la palabra de Dios en las Escrituras. Y debemos decir, escrito está. No porque nosotros lo decimos, porque Dios lo dice. Y usted puede decir que no es verdad, arréglesela con Él mañana cuando tenga que ir a su presencia. Y dar cuenta delante de Dios. De las veces que escuchó y no quiso escuchar. De las oportunidades que Dios le dio y las perdió, porque usted no quiso. Porque Él vino a buscar y salvar. No podemos callar este mensaje. Porque ahí en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 al 2, miren lo que dice. Diana, ¿me lo puedes poner? Apocalipsis 6, 1 al 2. Y fíjese esto, preste atención. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Esto está hablando el apóstol Juan cuando fue arrebatado al cielo y miró y Dios le mostró las cosas que iban a hacer. Porque cuando comienza el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús le dijo, escribe las cosas que fueron, escribe las cosas que son y escribe las cosas que serán. Entonces, si va a leer el libro de Apocalipsis, preste atención a las cosas que fueron, a las cosas que son, y a Juan se le permitió ver las cosas que serán. Y a partir del capítulo 4, él escucha una voz que le dice, sube acá. ¿A dónde? Al cielo. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, no voz suave, ven y mira, le dijo. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿quién es el Cordero? Jesucristo. El caballo blanco, está hablando de fuerza y pureza. Jesucristo. Acá vemos al Evangelio, a esta palabra, acá vemos la victoria asegurada del Evangelio. ¿Y por qué usted dice, por qué la victoria asegurada del Evangelio? Porque hay miles y miles de personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio en estos 2000 años y más. Muchas vidas transformadas, reyes transformadas, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, personas transformadas por el poder del Evangelio de Cristo. Millones de personas han perdido su vida y han rendido su vida a Jesucristo ante el gran Rey de Reyes y Señor de los Señores, nuestro amado Jesús. Miles han perdido.
Muchos han dejado todo lo que ellos tenían por el poder del Evangelio, por la noticia de este hombre llamado Jesús, que perdona pecados, que limpia las vidas y que los transforma. La religión no ha transformado a ninguno. Cuando hablamos de guerra, hablamos de guerras religiosas. Cuando hablamos de religiones, hablamos de denominaciones. Egoísmo. Pero el Evangelio tiene un solo mensaje. Cristo Jesús. Jesús, el Nazareno. Hermanos, debemos animarnos. Porque somos llamados a una guerra. Y esa guerra en la cual tú y yo estamos, si verdaderamente hemos creído el Evangelio de Cristo, tenemos la victoria asegurada. El apóstol Pablo dijo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él salió para vencer y venció. Y sigue venciendo. Aunque pareciera que él acá no vence, quédese tranquilo, él tiene el control de todo. Somos llamados a sufrir. Cosa que hoy, si usted predica un evangelio en el cual le dice, usted va a sufrir, no quiere ese evangelio. Pero mire el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia. Y cuando él recibió a Cristo, camino a Damasco, se convirtió en el perseguido. Cuando él antes era el perseguidor. Y cuando cayó bajo esa luz potente, cuando Pablo cae, lo primero que dice esta palabra, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Y cuando tú persigues a la iglesia de Cristo, lo estás persiguiendo a Él. Cuando tú no estás creyendo en la Escritura, no le estás creyendo a Dios. Cuando tú estás despreciando la palabra de Dios, no me estás despreciando a mí, lo estás despreciando a Él. Porque el Señor Jesús dijo claramente, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Nadie. El Señor levantó un nuevo odre. ¿Cuál es el nuevo odre? La iglesia. La iglesia de Cristo. Fruto del sacrificio de Cristo ahí en la cruz. Este sería el instrumento escogido por Dios para conservarlo, para conservar el Evangelio. Y si nosotros, hermanos y amigos, entendemos esto, y esta palabra de Lucas 5:38, donde dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Quiero decirle a la iglesia esta mañana que la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La de contener el Evangelio, la de conservar el Evangelio de Jesucristo y de conservar la pureza del Evangelio. No es que nosotros lo adaptemos a lo que nosotros queremos, porque el Evangelio tiene poder desde que salió de Jerusalén. Porque Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso hace 2000 y pico de años. La iglesia es un odre nuevo compuesto por miles y miles de personas, hombres y mujeres de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Ese es el odre. Fruto del poder del Evangelio de Cristo. ¿Sabe? La iglesia es deudora del Evangelio. Y somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. No podemos transar con la mentira. No podemos transar con el engaño. Y esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad que debemos pedirle al Señor, que nuestros corazones sean echados fieles para Él, fieles al Evangelio de Cristo. Eso debo, Señor, que yo me encuentre entre los fieles, que predican tu palabra. La iglesia debe cuidar el Evangelio, tal como la iglesia lo recibió, de Cristo y de los apóstoles.
Y hermano, una advertencia. Si nosotros descuidamos esto, este evangelio, ¿qué sucede? Sucede que la iglesia se vuelve inservible. La iglesia se vuelve un club de amigos. La iglesia se vuelve un pub. La iglesia se vuelve un bar. La iglesia se vuelve algo en la cual podemos venir y entendernos y armar partidillos de fútbol, armar amistades. Y la iglesia pierde su sentido, pierde su propósito. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando la iglesia pierde ese sentido y ese poder del evangelio, hay algo que sucede. ¿Quieres saber lo que sucede? Aseguro que quieres saberlo. Pierde el poder. Pierde la unción. Se levanta la unción. Y sabe, automáticamente se levanta el espíritu de alguien. ¿Sabe, hermano? Hoy hay muchos que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Miren la advertencia de estas palabras del Señor Jesús ahí a la iglesia en Apocalipsis 3, 17. Ese descuido, esta iglesia se descuidó. Y mire lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, la verdadera riqueza de la iglesia se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Ahí Jesús dijo en Lucas 5:39, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Yo quiero que usted entienda esta palabra. Qué difícil es cambiar la religión. Usted va y le habla a un religioso que ha cargado por años con una religión muerta y no quiere cambiar. Desprecia el vino nuevo del Evangelio. Lo primero que dicen, vas a entrar en una secta. Pero cuando están en la secta nadie le dice nada. ¿Me entienden? Millones y millones de religiosos van a llenar el pabellón de los infiernos. Porque en los infiernos hay diferentes lugares. Y casualmente aquellos que nos quieren estar con esto, que nos quieren estar con aquello, van a estar. Hoy no se habla del infierno. Hermano, hay un cielo real, pero hay un infierno real. ¿Cuántas veces pensamos nosotros en esto? ¿Cuántas veces damos las cosas por sentadas? Hay muchos que son ajenos a la palabra de Dios. Hay muchos que son ajenos al gran Salvador Jesús. Pero mire la advertencia que dice la Biblia, ahí en el libro de Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto, pregunta? Pisotear la sangre del Hijo de Dios, despreciarla. El único medio de salvación y el único medio por el cual nosotros podemos venir a Dios. Y Hebreo dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Quiere decir que hay diferentes lugares. Porque hay personas que nunca han escuchado, pero están aquellos que han escuchado. Y cuando escucharon no quisieron arrepentirse. No es que no pudieron, no quisieron. Y al no querer arrepentirse, estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Y la Biblia dice, ¿y cuánto más castigo tendrá? Porque no vas a poder ir y decir, Señor, yo no sabía esto. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Y sabes lo que va a hacer? Te van a poner ahí
Porque Él lleva registro de todo. Si lleva registro de Sená, de que edificó las puertas, ¿cuánto más estarán nuestros hechos? Porque todo va a ser reflejado. Hermano, no importa el sacrificio que tú y yo hagamos. Debemos sacrificarnos por la verdad. No importa si tu familia se levanta en contra. No importa si aquellos tradicionalistas religiosos te tildan a ti de religiosos. No importa si sos ridiculizado. ¿A cuántos hermanos lo han ridiculizado por decir que son cristianos? No importa si sos expulsado de tu comunidad, no importa. O perseguidos, o si se nos prohíbe entrar a la sinagoga como se le prohibía a Pablo. Pero el Señor en el Apocalipsis dijo que era la sinagoga de Satanás. ¿Entienden? La verdad del Evangelio es tan importante para nuestras almas que tú y yo debemos defenderla y proclamarla, aún al riesgo de que a ti y a mí nos quiten la vida. Como dice el libro de los Hebreos, y con esto termino, Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Hermano, el Evangelio siempre se burlaron. Del Evangelio se burlaron de los que lo predicaban, se burlaban de los que lo anunciaron, se burlaban de los que lo creyeron. Pero sabe, hermano, debemos enfrentar la oposición como el apóstol Pablo la enfrentó. Debemos decir como dijo el apóstol Pablo, ahí en Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Hermano, el Evangelio no te debe traer vergüenza. Porque el Evangelio es el acto de amor de Dios para todos nosotros, los pecadores. El Evangelio es el amor de Dios que dice ahí Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, para que vaya a una cruz a morir por ti y a morir por mí. ¿Para qué? Para poder ser reconciliados con Dios. Porque es en el Calvario donde Él nos reconcilió con el Padre. Es una salvación gratuita, porque dice, por gracia soy salvo. Pero cuidado, gracia no significa libertinaje. Gracia significa el favor que tú no has merecido ni nunca lo vas a merecer. Este es el mensaje del Evangelio, que nos trasladó a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y si tú has creído en Cristo, ahora estamos en Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús, somos nueva criatura por el poder del Espíritu de Dios. Hermano, cree y predica el Evangelio de Cristo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de ser anunciador de la verdad. No te calles. Ora a Dios cada día. Pídele a Él que ponga personas delante de ti para que tú le puedas decir la verdad. Para que hagas como le dijo Él a Ezequiel. Predícale, dile, te escuchen o no te escuchen. Porque entonces habrás salvado tu vida. Y habrás librado tu alma de la condenación. Porque, ¿sabe qué pasa? Cuando vemos ahí los que han sido condenados, los primeros condenados son los cobardes y los segundos los incrédulos. Hermano, debemos tomar
fuerza esta mañana y ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo, como fueron los discípulos, para anunciar el mensaje de salvación. Solamente en Cristo, no hay otro camino. Yo amo la cruz de Cristo. Yo amo esa cruz, porque fue en esa cruz donde Cristo pagó el precio de mi alma por toda la eternidad. Y cuando vaya delante del Padre y busquen el apunte de lo que hizo Jorge, estará borrado por la sangre de Jesús. Qué paz, que puedo irme hoy y saber que me voy con Él. ¿Por qué? Porque Él me perdonó. Yo siempre voy a amar esa cruz y siempre predicaré la cruz de Jesús y siempre denunciaré para que las personas puedan ir a la cruz, porque ahí es donde el hombre encontró la puerta para ir a Dios. Padre, te doy gracias por el Evangelio de Jesucristo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu verdad. Te doy gracias por el monte Calvario, donde estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas en ella, mi Señor Jesús cargó con toda la condenación de mi alma para serme libre. Libre para hablar de Cristo. Libre para predicar el Evangelio de Jesús. Libre para dar testimonio de la verdad que está en Jesús. Aleluya.